Para Europa, los siglos XVI, XVII y XVIII comprenden lo que se conoce actualmente como Edad Moderna. La Edad Moderna abarcó más de 300 años. Comenzó en 1453 con la caída en manos de los turcos de la ciudad de Constantinopla y se extendió hasta el inicio de la Revolución Francesa en 1789. Fueron 3 siglos de cambios muy marcados en todos los aspectos de la vida humana. Sus protagonistas fueron naciones tan diversas como Italia, Alemania, España, Francia, los Países Bajos, Inglaterra, Suecia, Austria, Polonia y Rusia. La mayoría de estos países vivieron en ese tiempo etapas cruciales para su nacimiento y consolidación como poderosos estados nacionales. Veamos cómo fue que el continente europeo arribó a esta época de contrastes. Para comprender mejor la Edad Moderna, es necesario remontarse al siglo III de nuestra era, justo en los vastos territorios del Imperio Romano. En aquel entonces, Roma sufrió una gran crisis económica, política y social que perduró hasta el siglo V. Esta prolongada crisis auguraba la decadencia romana. Era imposible controlar el extenso territorio imperial. Además, predominaba la corrupción entre los gobernantes y los administradores. Los valores tradicionales se encontraban en decadencia y existía una marcada desigualdad entre las clases sociales. A estos problemas se sumaba el asedio por parte de los pueblos germánicos y centroasiáticos en las fronteras, desde donde invadieron grandes extensiones del territorio europeo. Los conflictos parecían no afectar al Imperio Romano de Oriente, cuya fuerza y riqueza prevalecieron. Habían heredado la cultura griega, la mayor parte de los obispados de la Iglesia cristiana y la autoridad del emperador. En cambio, en Europa, en lo que fue el Imperio Romano de Occidente, poco a poco se desarrolló una nueva cultura. Al mismo tiempo, el cristianismo empezó a ganar mayores adeptos y a madurar como religión popular. La autoridad del obispo de Roma se consolidó y a la postre llegaría a ser reconocido como papa o jefe indiscutible de la Iglesia. Las diferentes provincias que formaban el imperio vivían en constante conflicto, incapaces de encontrar una autoridad que los unificara. Por siglos, los pueblos europeos se dedicaron principalmente a la guerra, la agricultura y la religión. No hubo en Europa ningún monarca realmente fuerte hasta que en la Navidad del año 800, Carlomagno, rey de los francos, fue coronado emperador. De esta manera se convirtió en plena Edad Media en el primer gran rey de la Europa cristiana. Con Carlomagno se empezó a generar la idea del reinado por derecho divino, idea capital para el surgimiento de las monarquías absolutas en la Edad Moderna. A partir del siglo XV, cuando varias naciones europeas se convirtieron en estados unificados, maduró la idea de que los reyes eran los representantes de la autoridad de Dios en los asuntos terrenales. Por lo mismo, no estaban sujetos a las normas que regían a la gente común. Los regímenes absolutistas depositaban en el rey todas las funciones del Estado. Era él quien ejercía y poseía todos los derechos: legislar, impartir justicia, mantener un ejército permanente, controlar la recaudación de impuestos y nombrar a los funcionarios. Así, las leyes emanaban del monarca, quien podía imponerlas a toda la sociedad. Para el siglo XVI, en la mayor parte de Europa occidental, gobernaban monarcas absolutos. Esta tendencia prevaleció durante los siglos XVII y XVIII en diferentes naciones. Francia con Luis XIV, España con Carlos I y Felipe II, e Inglaterra con Enrique VIII. Más tarde hubo también regímenes absolutistas en Prusia, Austria y Rusia. La vida de los reyes absolutos era fastuosa y llena de lujos. Además, a diferencia de los monarcas del medievo, no se consideraban sujetos a la autoridad del Papa y de la Iglesia. De hecho, como el Papa gobernaba sobre extensos territorios en Italia, los monarcas de España y de Francia llegaron a estar en guerra contra él. Hemos dicho que la Edad Moderna fue una época de grandes contrastes, y en cierta forma así es toda la historia humana. Es importante comprender que, tal y como sucede en la física,
una fuerza surge acompañada de otras que se le oponen, pero al mismo tiempo le sirven de apoyo. Los cambios resultantes son producto de la acción conjunta de estas fuerzas opuestas. Algo similar sucedió en la Edad Moderna. Aunque la voluntad del rey era la única directriz del gobierno, resultaba inútil sin la debida organización que pudiera hacer realidad los deseos del soberano. Por ello, los monarcas se rodearon de hombres sabios e instruidos y fomentaron la educación y la investigación científica. Bajo las monarquías absolutistas se construyeron grandes imperios con administraciones y ejércitos eficaces. Al mismo tiempo se llevaron a cabo importantes empresas comerciales, industriales y bancarias, apoyadas en el desarrollo científico y técnico. El estímulo al conocimiento contribuyó a que surgieran tendencias e ideas opuestas entre sí, a pesar de que compartían las mismas circunstancias culturales e históricas. Podemos imaginar la vida europea en la Edad Moderna como si estuviese sostenida por 4 pilares que a la vez se oponían y cooperaban entre sí. En la política, el absolutismo; en la economía, el mercantilismo y el colonialismo; en lo intelectual, el racionalismo; y en lo artístico, el barroco. Los contrastes de la Edad Moderna se extendieron más allá del terreno de las ideas. Mientras los monarcas y los cortesanos gozaban de una vida llena de lujo, los campesinos y obreros atravesaban por múltiples problemas debido al pago de impuestos y a las guerras frecuentes en las que participaban por órdenes de los soberanos. En la Edad Moderna se presentaron una multitud de hechos sorprendentes en cuanto a su variedad y trascendencia. El Renacimiento se extendió como un movimiento intelectual ascendente y deslumbrante. Los pueblos de distintos y lejanos continentes entraron en contacto como nunca antes lo habían siquiera imaginado. Se rompió la unidad de los cristianos y la autoridad indiscutible de la Iglesia romana. Surgieron imperios grandes y poderosos. Obras musicales maravillosas de Mozart, Haydn, Vivaldi, Bach y Händel. Nacieron los principios de la ciencia y la técnica de nuestros días. Y esas luces se precipitaron hacia un final violento, envuelto en la decadencia frívola o militarista de los gobiernos y en el amaneramiento de las obras de arte. El racionalismo recuperó la confianza en la razón humana para el conocimiento del mundo. Sin embargo, en varias ocasiones, sus seguidores lo interpretaron mañosamente, como si fuesen ellos los únicos capaces de tener la razón. Esta circunstancia dio pie al surgimiento de dictaduras totalitarias, crueles injusticias y guerras sangrientas. En cambio, el sano empleo de la razón abrió camino al progreso científico e intelectual de nuestros días y al nacimiento feliz, aunque doloroso, de las democracias representativas.